אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', Estamos leyendo עמוד en el 17, estudio de Sefirot, הסתכלות פנימית, פרק א', en אות ט'. el punto 9 de la מבאר איך mirada נעשה interna. מהפועל השלם El asunto de la restricción explica שלמה. cómo una operación incompleta surgió de un operador perfecto. שהעריך הרב ז"ל בפרקים El Ari elaboró el asunto de la primera restricción en los primeros capítulos de este libro, צמצום א', porque es un asunto להיות העניין muy severo. החמור שבחמורות. כי הכרח הוא אשר גם הקלקול Esto es porque es necesario que todas las corrupciones המה נמשכים y todas las diversas deficiencias ממנו יתברך. se extiendan y provengan de él. Está escrito, yo formo la luz חושך. y creo la oscuridad. Pero entonces, las corrupciones y la oscuridad המה son הם completamente opuestas a él. ואיך אפשר Entonces, ¿cómo pueden surgir una de la otra? ואיך באים Además, ¿cómo podrían venir juntas con la luz y el placer del pensamiento de la creación? ואין לומר שהם No podemos decir que sean dos pensamientos separados. שחס ושלום Dios nos libre que digamos o pensemos eso. ואם כן, Entonces, ¿cómo es que todo lo que viene de Él desciende המלא חלאה a este mundo que está lleno de escoria, tormento e inmundicia? ¿Y cómo se sustentan juntos bajo un solo pensamiento? Es decir, si el Creador es la fuente de todo, el comienzo de la creación, el fin de la creación, todo es Él, entonces todo lo que hay en nosotros y lo que nosotros podemos decir que es bueno, malo, etc., todo eso apunta a Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos decir que también llegan de Él todas las carencias y restricciones y imperfecciones que hay en nuestro mundo, lo que nosotros sentimos y vemos? Esa es la pregunta. Esa es solo una pregunta, no da respuesta a eso. ¿Hay algo para agregar a esto, por favor? Amigos, amigas. No. Sí, Gilad. Claro, nosotros le atribuimos la restricción a la criatura, que la criatura dice, yo quiero restringirme. Pero dice, bueno, digamos, pero eso también está en el pensamiento de la creación. Entonces, ¿por qué decimos que no se lo atribuimos al Creador, que también eso llega al Creador? Porque el Creador comenzó la creación y de acuerdo a su decisión, sus leyes, sus cualidades, todo existe. Entonces, ¿cómo puede ser que la creación misma hace algo de forma independiente? Bueno, esa es justamente mi pregunta. Nosotros decimos como la restricción, debido a la restricción, me lo escriben en los capítulos anteriores, que la restricción hace que haya bien y mal. Y no digas al Creador que hay bien y mal. El Creador es solo bueno. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo, el asunto de la restricción, cómo una acción incompleta sale del operador perfecto? Nosotros vemos que el operador perfecto será una acción incompleta, imperfecta. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que el operador sea perfecto? Surgió una operación incompleta. Él solo pregunta eso. Ahora, en unos momentos va a profundizar eso y va a explicar. Bueno,
Contestemos. Turquía 8. Sevgili Ram, kısıtlama, ışık ve karanlığın birlikte yaratılması sebebiyle kişide karanlıkla ilgili kısmın arınmasında bir aşama mıdır? Hay restricción. Dado que la luz y la oscuridad fueron creadas juntas, ¿acaso la oscuridad es la etapa de la corrección del hombre? Rav dice, por supuesto, tienes razón. Después vamos a aprender que sin oscuridad no puede haber corrección. Mujeres, inglés 1. Yes, dear Rav, thank you. Does the Tzimtzum Aleph protect him from the filth? ¿Acaso la primera restricción lo protege de la inmundicia? Parece sí. Correcto. Kiev 1. Да, дорогой Раф, тут вот написано, что понятие сокращения проясняет, как из совершенно Está escrito acá que действующего вышло la несовершенное. restricción Тут дальше в главе он не проясняет, как вот несовершенное действие aclara cómo de la restricción sale это противоположно una закону, acción оно исходит как imperfecta. как это все-таки с сокращением связано. ¿Cómo eso tiene que ver con la restricción? Dice que está opuesto al creador, todo no ve al creador, pero Rav dice, no sé, lo vamos a aprender juntos. No tengo que contestar lo que ustedes todavía no estudiaron. כן, פרק ב'. Continuamos, capítulo 2, explicando el pensamiento de la creación, punto 10. עתה נבוא אל הביאור בצורת מחשבת הבריאה, שזה ודאי שסוף מעשה במחשבה תחילה. Hemos llegado a aclarar el pensamiento de la creación. Ciertamente el fin del acto está en el pensamiento inicial. Incluso con el humano corporal, con sus muchos pensamientos, el fin del acto está en el pensamiento inicial. Por ejemplo, cuando uno construye su propia casa, entendemos que el primer pensamiento en este compromiso, la forma de la casa en la que va a habitar. Por lo tanto, está presidido de muchos pensamientos y operaciones hasta que se completa esta forma que uno tenía pensada desde el inicio. Esta es la forma que aparece al final de todas sus operaciones. Así, el fin del acto está en el pensamiento inicial. El acto final, que es el motivo y el propósito para el cual todos los demás fueron creados, es decir, deleitar a sus criaturas, como está escrito en el Zohar, es sabido que su pensamiento termina y actúa inmediatamente, porque él no es un humano que está obligado a actuar, sino que el pensamiento mismo completa todo el acto de una vez y de inmediato. Por lo tanto, podemos ver que tan pronto como él pensó en la creación para deleitar a sus criaturas, esta luz inmediatamente se extendió y se expandió desde él en la medida y forma completa de los placeres que él contemplaba. Todo esto está incluido en ese pensamiento al que llamamos el pensamiento de la creación. Examina esto a profundidad. Como los sabios instruyen, hay que hacerlo de forma breve. Debes saber que denominamos este pensamiento de la creación con el nombre de la luz de Ensof,
Eso se debe que no tenemos una sola palabra y expresión de su esencia para definirlo con cualquier nombre. Recuerda esto. Preguntas, por favor. No, Y אין להם שאלות. טוב, אז נמשיך אם כך. continuemos. Es así. Tenemos Petartico 22. בבקשה. Por favor. הרב, הוא כותב שאנו מכנים אותה מחשבת הבריאה, והבן זה היטב, כי מקום שאמרו לקצרו. Dice, llamamos pensamiento de la creación y debe examinarse a profundidad y como los sabios instruyen hay que hacerlo a la brevedad. Rabbi dice, pero nosotros no podemos hurgar en esas cosas porque no hay preparación para eso. Ninguna preparación hay para eso. Italia 4. רב, למה זה ישוב לנו לדעת שהכל מגיע ממחשבת הבריאה? כל המעשים הבורא... ¿Por qué es importante para nosotros que todo llegue al pensamiento de la creación? Todas las operaciones del creador llegan del pensamiento de la creación. Porque antes que fueran creadas las criaturas, la luz superior llenaba toda la realidad y esa en realidad es el pensamiento de la creación y de ahí salen todas las acciones. Latín 13. Rab, una pregunta. Nuestro pensamiento de otorgamiento, cuando nosotros decidimos otorgar, ¿es el mismo pensamiento de la creación? זה חלק ממנה. Es parte del pensamiento de la creación. Turquía 7. Selam Rab. Rab, Yaradan yarattıklarını ne şekilde memnun etmek ister? Bize olan sevgisinin kaynağı nedir? ¿Cómo el creador quiere darle placer a las criaturas y cuál es la fuente de su amor? Rabbi dice, ¿cómo quiere darle placer a las criaturas? No lo sé, porque él mismo es la luz de En Sof y él puede darnos o acercarnos de alguna forma. Eso es lo que puede hacer. Y él finalmente, cuando se nos abre, nosotros revelamos la luz de En Sof. Kiev 1. El pensamiento de la creación, ¿acaso eso es un determinado propósito con respecto al cual avanza toda la creación o es un pensamiento que está en cada momento y cada etapa? Dice, ambos. El pensamiento de la creación es crear a las criaturas para beneficiarlas, llenarlas con la luz y ayudarles a alcanzar el grado del creador. Y de esta forma se alcanza la plenitud de ellos. Pregunta, ¿en cada etapa de la creación hay como una partícula? En cada acción, sí, en cada uno y en todo, porque todo surge de la decisión del creador de crear toda la creación. Pregunta, ¿cómo la criatura puede de alguna forma refinar el pensamiento de la creación en cada estado? Dice, no puedes hacer eso, no tenés ninguna base para eso. Ashkelon 2. Él dice acá que se sabe que el pensamiento de él termina y actúa de inmediato, que no es como la persona que necesita la acción. La pregunta es, cuando el creador llega a la equivalencia de forma, ¿todavía necesita las acciones o ya puede empezar a actuar con los pensamientos?
Rab dice, él tiene que llegar al grado del creador, al mismo estado en el cual está el creador. Pregunta, entonces no van a necesitar acciones, va a poder actuar a través de los pensamientos. Rab dice, por supuesto, esa va a ser la acción. Moscow 1. Moscú 1. Да, Рав, Хаверим, спасибо. А вот Малхут мера бесконечности, можно еще назвать ее, что это противоположность, способная бесконечно? Malhut del mundo del Nensof. Se puede decir que Можно. es la oposición que puede multiplicarse sin fin de veces con respecto al otorgante, ¿se puede decir así? Rab dice, se puede. Mujeres de Turquía 8. ¿Acaso se puede corregir la negrura על ידי חיבור בינינו. antes que se revele? Rab dice, únicamente a través de nuestra conexión. Inglés 1. No. It seems like the only thing that we need to do is to shape our thoughts to be similar to the thoughts of the Creator. Pareciera que lo único que tenemos que hacer es que nuestros pensamientos sean semejantes a los pensamientos del Creador. The key tool that we can use to shape our thoughts to be similar. Entonces la plegaria es la herramienta principal que debemos utilizar para que nuestros pensamientos sean similares a los del Creador. Rab dice, sí. Wow. Wow. Latín 2. Latín 2. Disculpe. Cuando en la escena vamos a tomar una decisión, pero nos encontramos con diversos puntos de vista, al concretar la idea, ¿podemos decir que esa idea concreta es el pensamiento inicial que se materializó? לא, אנחנו נגיע לזה, אל תמהר. No, nosotros vamos a llegar a eso, no te apures. ¿Qué nos queda? Please. África, por favor. Merci, Rav. Rav, que veut dire le passage on sait que lorsque la pensée du Créateur se termine, ¿Dónde el pensamiento de la creación actúa de inmediato? J'aimerais savoir quel est le libre arbitre de l'homme dans ce passage. Si se concreta el pensamiento de la creación, ¿dónde está la elección del hombre? La elección del hombre es que a través de los amigos quiere acercarse al Creador. Esa en realidad es su elección. De todas las direcciones, él únicamente elige esta dirección. Mujeres de Turquía 10. Merhabalar Rav, merhaba dostlar. Onlumuzun sorusu, eylemin sonu düşüncedeyse eğer, düşündüklerimizle eylemlerimizi ve realiteyi iyilik yönünde etkileyebilir miyiz? Rav, אם הסוף המעשה במחשבה תחילה, האם אפשר? Si el fin del acto está en el pensamiento inicial, ¿acaso se puede influir de forma correcta y buena al mundo con nuestros pensamientos? Nosotros sí debemos tratar de traer al mundo a la corrección general, al fin de la corrección, únicamente por medio de nuestros buenos pensamientos. טוב, גלעד. כן. אות י"ד. להמשיך? Gilad, ¿qué hacemos? Pasamos al punto 11. Bueno. Subtítulo. El deseo de recibir se crea necesariamente en el emanado debido al deseo de otorgar en el emanador. Y es la vasija en la que el emanado recibe su abundancia. Punto 11. Esto es lo que le había dicho.
En el principio, una luz simple superior había llenado la totalidad de la realidad. Dado que el Creador contempló deleitar a las criaturas y la luz que se expandió desde él y salió ante él, como si de inmediato se hubiese grabado en esta luz el deseo de recibir su placer. También se puede determinar que este deseo es la medida completa de la luz en expansión. En otras palabras, la medida de su luz y abundancia es tan grande como la medida de su deseo de deleitar, ni más ni menos. Por eso llamamos a la esencia de ese deseo de recibir que está impreso en esta luz por el poder de su pensamiento con el nombre de lugar. Por ejemplo, cuando decimos que una persona tiene un estómago lo suficientemente grande como para comer 1 libra de pan, mientras que otra persona no puede comer más de media libra de pan. ¿De qué lugar estamos hablando? No es el tamaño de los intestinos, sino la medida del apetito y el deseo de comer. Debes ver que la medida para el lugar de la recepción del pan depende de la medida y el deseo de comer. Es así aún más en la espiritualidad, donde el deseo de recibir la abundancia es el lugar de la abundancia. Y la abundancia se mide por la intensidad del deseo. Preguntas. Por favor. ¿Qué es lo que nos dice? Todo depende de la carencia, del deseo. Hay deseo, hay apetito, hay carencia. Se llama que el hombre está preparado para recibir. No hay deseo, aunque tenga hambre. No comió quizás mucho tiempo, pero si no tiene carencia, digamos, no tiene estado de ánimo, un buen estado de ánimo, nada. Eso se llama que no tiene vasija de recepción, no puede recibir. Por eso todo depende del deseo y no hasta cuánto que tiene su estómago lleno, su estómago vacío o no. Tel Aviv 3. Cuando queremos hacer una acción en beneficio del Creador, ¿qué tenemos que pedir? ¿Deseo recibir o? Rab, ustedes tienen que preparar un lugar que ese lugar el Creador quiera llenar. ¿Qué es lo que el Creador quiere dar? Él quiere dar plenitud, perfección, dvekut. Por eso ustedes tienen que construir entre ustedes un lugar que sea en común para ustedes, en lo cual quieran recibir la perfección en ese lugar. Conexión, unión, sentir amor. Ese lugar, esa carencia, ustedes tienen que desarrollar y presentarse al Creador. USA Northwest. Estados Unidos Northeast. ¿Acaso el punto de inflexión
en el masaj es el punto de contacto con el Creador. Ahí el deseo se invierte de deseo recibir a deseo otorgar. Rav dice, correcto. H4. Hola, Rav, buen día. Es una pregunta también personal y también... Adelante, dice Rav. La pregunta es así. Cuando hay deseo y anhelo, pero nosotros somos jóvenes, somos jóvenes en el grupo, en el camino, ¿cómo podemos combinar ambas cosas? Hay mucho deseo y como niños pequeños entre deseo y la construcción. Rav, a través de la conexión entre ustedes pueden detectar un deseo en común, el cual presentar al Creador y no tener miedo. El Creador lo va a aceptar con amor. Porque ustedes lo van a hacer a partir de la conexión entre ustedes. Pregunta, incluso que cada uno ya todavía se encuentra en un lugar diferente, ¿no hay una concentración como la hay de una parte? Las personas, acá se para todos, Rav dice, en la medida de lo posible. Mujeres de Beersheba 1. No hay. Bueno, latín 14. Buenas noches, querido Rap. Buenas noches, Clip Mundial. Quería hacer la siguiente pregunta, querido Rap. ¿Cómo podemos entender mejor la dinámica entre el deseo de recibir de cada miembro de la decena trae consigo y el objetivo colectivo de otorgar y conectar con el Creador? Muchas gracias, Rap. Hay que hablar más unos con otros y lo que está ante nosotros y a qué estado tenemos que llegar, con qué estado nos encontramos de forma general entre nosotros, cuál es la falta de equilibrio que hay entre nosotros para llegar a un solo corazón. Y entonces de esa forma nosotros más y más vamos a entender cómo podemos conectarnos todos en un solo centro, en un solo punto y con un solo creador. Gracias, Rap. Turquía 8. Selamlar dostlar, selamlar Rab. Beraber çalışmamızdaki amaç isteğimizi büyütmek ve bu büyük isteği Yaradan'a sunmak mıdır? רב, האם מטרת העבודה שלנו להגדיל את הרצון שלנו ולהציג אותו לבורא? El propósito de nuestro trabajo es agrandar nuestro deseo y presentárselo al Creador. Rab, sí, nosotros tenemos que llegar al Creador con la equivalencia de los deseos, de los propósitos, que todo eso esté incluido en la adhesión entre nosotros. ¿Está bien? Bueno, si es así, vamos a continuar. Punto 12. Subtítulo. El deseo de recibir contenido en el pensamiento de la creación lo sacó de su esencia desde el nombre de En Sof. Ahora puedes ver cómo la luz de En Sof salió de su esencia, de la cual no podemos pronunciar ninguna palabra, y se definió con el nombre de luz de En Sof. Es debido a este discernimiento anterior que en esa luz existe el deseo de recibir incorporado en ella misma desde su esencia. Esta es una nueva forma que no está incluida en absoluto en su esencia. Porque ¿de quién recibiría?
Esta forma es también la medida completa de esta luz. Y estúdialo bien, ya que es imposible explicarlo con más detalles. כותרת, הרצון לקבל, הכלול במחשבת... El deseo de recibir contenido en el pensamiento de la creación lo sacó de su esencia. לבחינת השם אין סוף. י"ב. Del nombre de Ensof. Ahora puedes ver cómo la luz de Ensof salió de su esencia, de la cual no podemos pronunciar ninguna palabra y se definió con el nombre de luz de Ensof. Es debido a este discernimiento anterior que en esa luz existe el deseo de recibir incorporado en ella misma desde su esencia. Esta es una forma nueva que no está en absoluto incluida en su esencia, porque ¿de quién recibiría? כי ממי יקבל, חס ושלום, וזו הצורה... Esta forma es también la medida completa de esta luz. בדוק, כי אי אפשר להעריך כאן. Estudialo bien, ya que es imposible explicarlo con más detalles. Aramızdaki bağın sonucunu nasıl yaratmayı? Turquía 2. ¿Cómo podemos dirigir el resultado de nuestra conexión al Creador y cuál es la transición? Dice transición entre qué y qué. Entre la conexión entre nosotros y el Creador. ¿Cómo dirigir nuestra conexión al Creador? Rav, si nosotros nos conectamos, entonces para conectarnos nosotros tenemos que elevarnos por encima de todas las diferencias que hay entre nosotros, porque cada uno de nosotros es diferente al otro. De lo contrario, no seríamos personas separadas. Entonces, si nosotros nos conectamos, es decir, que anulamos las diferencias que hay entre nosotros, con eso en realidad cuando anulamos la diferencia entre 10 personas, con eso nos volvemos en algo semejantes al Creador. En primer grado, después hay más grados. Por lo menos en algo de lo que el Creador nos presenta. Con eso entramos en una conexión entre nosotros, una conexión con Él, en un primer grado. Y ahí empezamos a revelar la esencia de ese grado. Después tenemos una mayor pesadez del corazón, diferencias entre nosotros, el ego que está en cada uno que crece, y entramos a un desbalance entre nosotros, desequilibrio. Y otra vez tenemos que conectarnos, adherirnos entre nosotros hasta que llegamos a nuestra conexión con el Creador, entre nosotros y con el Creador en un segundo grado, y así ascendemos. Así ascendemos en los grados. Cada grado es mayor conexión entre nosotros y una mayor conexión al Creador. ¿Está bien? Gracias. Solo las mujeres quieren preguntar. Bueno, mujeres de Turquía 1. Rav, selam. Sorun biraz saçma olabilir ama dünyevi hayatımızda oruç tutarak acıkırız. Peki arzumuzu inşa edebilir miyiz? Rav, en la corporalidad, si nosotros ayunamos, tenemos hambre. ¿De acuerdo con esto, podemos agrandar el deseo?
Rab dice, no, solo vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer con nuestro deseo en la espiritualidad. Hadera 1. כתוב שזה צורה חדשה שיצאה. יש צורה ויש עצם שממלא את הצורה, שיש תוכן של צורה הזאת. למה שזה צורה? Hay una forma y una esencia que llena esa forma. ¿Por qué se habla de la forma y no del contenido? Rab dice, porque nosotros hablamos del deseo de recibir y no del llenado. Gracias. Mujeres de Ucrania 2. Рав, как сделать кли товарища своим кли получения? Еще раз. ¿Cómo hacer que el cli del amigo se vuelva en un cli de recepción mío? ¿Cómo hago que la vasija del amigo vuelva a ser, que se vuelva mía, propia? Para eso hay que acercarse al amigo, hay que amarlo. Hay que sentir que estás con él en el mismo deseo. Нужно приготовить место для Творца и развить его. Что означает? Antes usted dijo que hay que prepararle un lugar al Creador y desarrollarlo, ese lugar. ¿A qué se le llama desarrollar ese lugar para el Creador? Rab dice, expandirlo, profundizarlo, elevarlo. Pregunta, ¿cómo se hace eso? Rab dice, es un resultado del acercamiento entre nosotros. Ya vamos a hablar de esto. Lentamente, de forma gradual, nosotros ahora ya entramos a un estado en el cual podemos corregir nuestros deseos. ¿Hay alguien que me está traduciendo ahora del ruso? ¿Sí? Bueno. Mujeres de Mac. Здесь по тексту желание названо бесконечностью, но я так понимаю, речь не о размере, то есть вот что означает бесконечность? En el texto está escrito los deseos de Ensof. ¿Qué es? No habla del tamaño del deseo. ¿Qué es Ensof? Nosotros todavía no podemos entender eso. Hasta Ensof significa que no está limitado. Pregunta, ¿qué? ¿La adhesión de las cualidades? Dice, es la limitación de las cualidades. Yes, thank you. So it seems that the will to receive is included in the light. Is it Pareciera que el deseo de recibir está incluido en la luz. and put a restriction on it? Entonces, si ese es un lugar para hacer el cambio y hacer la restricción. Dice que el deseo de recibir pareciera que está incluido en la luz. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? El deseo de recibir a la luz, que es a través de la restricción. Lo vamos a aprender después. Eso está lejano, está lejos de nosotros. No sabemos todavía. Latín 13. Raf, cuando anulamos la diferencia en la conexión en la decena, ¿empezamos a sentir los mismos deseos? מבטלים את כל הפערים שיש לנו בעשירייה, אנחנו מתחילים להרגיש את הרצונות אחד של השני? כן. Sí. Gracias, Raf. New York. Nueva York. Shalom, Rav. What does it mean that the will to receive brought it out of himself? ¿Qué significa que el deseo de recibir fue sacado de sí mismo? ¿Dónde está la unicidad del deseo de recibir que puede darle algo al Creador? כן. אז שואל החבר, באיזה צורה זה בא לידי ביטוי, שהרצון לקבל יוצא מעצמו.
Rav, el deseo de recibir no sale de sí mismo, no surge de la nada, sino que de acuerdo con la voluntad del Creador se formó el deseo de recibir con la luz de Ein Sof. En la medida que hay en la luz de Ein Sof deseo de recibir, esa luz sale de Ein Sof y comienza a expandirse en este deseo de recibir que se llama creación, se llama Bria, Bar, que significa fuera de la luz de Ein Sof. Petach Tikva 35. En realidad nuestro avance de grado en grado, empiezo a sentir que todo el tiempo necesitamos elevar entre nosotros la importancia de la meta y en paralelo también la carencia aumenta. Y eso hace que tengamos una demanda del Creador de acercarnos a Él y todo el tiempo pedirle ayuda. ¿Y esa en realidad es nuestra recompensa? Dice, sí. Mujeres de Dnieper. Вы сказали, что есть объединение между нами и объединение между нами и Творцом. Чем они отличаются? Te dijo que hay una conexión entre nosotros y una conexión entre nosotros y el Creador. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos? ¿Puede ser que haya una conexión entre nosotros sin el Creador? A veces, en forma general sí, porque el Creador existe, pero no de forma clara, porque en cada conexión tiene que existir su fuerza del Creador. Mujeres de Turquía 9. Merhaba rehberim. Alma arzusu ışığın tam ölçüsündedir ne demektir? Está escrito בקיצור כתוב ככה, נמצא במלוח המידה של האור. מה זאת אומרת שהכלי והאור במידה, הכלי במידה של האור. ¿Cómo es que el Kli tiene información, tiene la medida completa de la luz? Rav dice, porque de acuerdo a la medida del Kli llega la luz y lo llena. Como tenés un vaso, no pueden llenarlo el vaso más de lo que el vaso puede recibir un llenado. El Kli determina cuál va a ser su llenado. Latín 1. Buen día, Raf. ¿Cómo aumenta la intensidad en el deseo después del Tzimtzum? איך גודל עוצמת הרצון אחרי הצמצום? איך גודלת העוצמה? El deseo crece después de la restricción, crece cuando siente que tiene falta de llenado, y eso lo vamos a aprender. Mujeres de Rehovot 1. Gracias, Rab. ¿Cómo podemos anular todas las diferencias entre nosotros? ¿Cómo esta acción se lleva a cabo? Otra vez, te dijo que nosotros anulamos todas las diferencias entre nosotros. ¿Cómo esta acción se realiza? Tratamos de conectarnos entre nosotros y tratamos de complementarnos. Y entre todos se crea un solo Kli completo. Mujeres de Beersheba 1. ¿Acaso se puede pedir que surja una pregunta y que digamos que el pueblo no hace una pregunta y se puede transmitir una pregunta para ellos que no cuestionaron? Rav dice,
lo que decís es muy lindo. Nosotros hacemos eso y nosotros organizamos para eso una plegaria especial por todos. Son las 5, Gilad. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar a la próxima parte de la clase. ¿Tenemos otra parte? ¿Cuál es? La sierva que hereda a su ama. Ah, bueno. אז נעבור לחלק הבא. ¿Pasamos a la próxima parte? Por favor.